un mapa, una brújula, un GPS o incluso ChatGPT. Hoy tenemos 1000 formas de orientarnos cuando no sabemos muy bien hacia dónde ir. Pero hay algo curioso. Ninguna de estas herramientas decide por nosotros. Solo funcionan bien cuando tenemos claro, aunque sea mínimamente, a dónde vamos, nuestro destino. En educación pasa exactamente lo mismo. Porque diseñar una experiencia formativa no es simplemente ir dando contenido, ni dejarse llevar por lo que surja en clase. Es, en el fondo, tomar decisiones hacia dónde queremos ir, qué queremos que ocurra en ese camino y cómo vamos a acompañar a quienes lo recorren. Y ahí es donde entra el diseño instruccional. Como todo proyecto estratégico, la docencia, sea presencial, online o híbrida, necesita una fase previa de pensamiento y planificación. Un momento en el que, apoyándonos en evidencias, experiencias previas, objetivos o perfil del alumnado, entre otros aspectos, vamos dando forma a la experiencia. Elegimos tecnologías, diseñamos actividades, recursos, incluso la forma en que evaluamos. Planificar, además, no está reñido con la flexibilidad. De hecho, sucede justo lo contrario. Cuanto mejor pensada está una propuesta, más margen tenemos después para improvisar o tomar decisiones tácticas y responder, en fin, a lo inesperado. Porque a veces la realidad irrumpe. ¿Y de qué manera? La pandemia de la COVID-19 nos enseñó que no siempre controlamos el contexto, pero sí podemos llegar mejor preparados a él. Si el diseño y la planificación docente siempre son clave, en determinadas circunstancias, y no me refiero ahora a una pandemia, se vuelven cruciales. Imaginemos, por ejemplo, formación semipresencial o virtual, donde no siempre tenemos contacto cara a cara con el alumnado. Aquí planificar el seguimiento y la comunicación es básico. Formación en abierto, tipo webinar, MOOCs, SPOC online, con un amplio número de participantes, o formación modular, como posgrados universitarios con un gran número de docentes, o incluso otros roles, responsables de programa, asignatura, personal técnico. A cualquier escenario se suma además otro factor crucial para el diseño y la planificación: la inteligencia artificial, que afecta y puede aplicarse por el profesorado como copiloto para el diseño de recursos educativos, el seguimiento y monitorización de la actividad del alumnado online o incluso para la evaluación. A ello dedicaremos un episodio en concreto. Pero que también puede convertirse en objeto o herramienta para trabajar determinadas actividades por los estudiantes y que por todo ello nos obliga, en fin, a replantear aquellos enfoques metodológicos y de evaluación que han perdido sentido en la era de la IA. Hoy, más que nunca, hace falta una planificación sólida que permita coordinar esfuerzos y transformar la inteligencia artificial y otras tecnologías en oportunidad para crear experiencias de aprendizaje más personales y accesibles, que fomenten el pensamiento crítico y pongan la pedagogía en el centro. Porque no hay, en fin, innovación educativa sin planificación. Por ello, te aportamos una hoja de ruta que esperamos te resulte útil. Bienvenidas, bienvenidos a Los Innovables. Los Innovables, un podcast de la UNIA. Episodio 16. Sin perder el norte. Desafíos del diseño y planificación de formación. Un ejemplo de cómo la planificación y el diseño basados en las herramientas y habilidades disponibles nos llevan a lograr éxitos es el primer vuelo de los hermanos Wright, el hecho que se toma como el origen de la aviación. Wilbur y Orville eran fabricantes de bicicletas y, partiendo de esos conocimientos de ingeniería y siguiendo una cuidada planificación, hicieron historia. Por cierto que su hazaña solo tuvo 5 testigos, o al menos eso cuentan las crónicas. En Los Innovables te contamos otra versión de la historia en la que también aparece una mujer. ¿De verdad es necesario que venga hasta aquí para verte, señorito Wilbur Wright? Pero bueno, querida Harriet, ¿qué te trae por Kitty Hawk? Bueno, además de perseguir mis encantos, quiero decir. Vuestra hermana está muy preocupada. Le conté que iría a Richmond a visitar a unos familiares y me pidió que me acercara a saber de vosotros. Pero la fábrica va bien. Es una excelente administradora. No nos necesita a Orville y a mí. ¡Claro que os necesita! Por muy bien que sepa administrarlo. Los que sabéis de bicicletas sois vosotros.
Además, ¿por qué esa obsesión por volar? No hemos inventado nosotros esa obsesión, como tú dices, querida. La humanidad siempre ha querido emular a los pájaros, Ícaro, los hombres cometa en China, Da Vinci, los hermanos Montgolfier. Ya. Y ahora los Wright. ¿Pero qué tiene que ver eso con las bicicletas? Mucho. El equilibrio, el empuje, aligerar las estructuras y distribuir los pesos. Mira esta belleza. Es como una bicicleta, pero con alas en lugar de ruedas. Y mira, esto es lo que hará que seamos recordados. Será la innovación de los hermanos Wright. El sistema de mandos gracias al que podemos mover estas superficies, podemos controlar los virajes y el descenso. ¿Y cómo habéis llegado a...? Observación y planificación, querida, es la clave. Observar a las aves para imitarlas y planificar cada aspecto concreto antes de lanzarnos a probar. El empuje del motor, el peso de los materiales y hasta las fechas y el lugar. ¿Qué tiene que ver el lugar? ¿Es que vuestro invento no funciona igual en Dayton? ¿Y no habríais desatendido la fábrica y a vuestra familia? Brisas constantes al lado del mar y terrenos blandos para que los aterrizajes no afecten a la estructura. Todo planificado. Todo menos tu visita. ¿Te incomoda? Al contrario, vas a tener el privilegio de asistir a una de las grandes hazañas de la humanidad. Como testigo, mañana verás a tu querido Orville Wright volando en el Flyer One. ¿Mañana? Mañana, Harriet. Jamás olvidarás el 17 de diciembre de 1903. Recuerda, Orville, timón abajo y motor al máximo para el despegue. ¿Has revisado la fuga de agua? Sellado y probado. No tienes de qué preocuparte. Y he cambiado el aceite. Mantendrá la presión y la temperatura. ¡Vamos ya! ¡Esta brisa es excepcional! Sí, aprovéchala para prolongar el vuelo. De acuerdo. Viraré a babor cuando alcance 10 o 15 pies. Y tendré el viento en la cola. Podremos probar el control de planeo, pero no estaré en el aire más de 15 o 20 segundos. Voy a intentar posar el flyer a los pies de la colina, ¿de acuerdo? De acuerdo. Suerte, hermano. Disfruta de la sensación de volar como las aves. ¡Vas a hacer historia! ¡Vamos a por ello! ¿Pista libre? ¡Despejado! ¡Adelante, Flyer One! Salvando las distancias, me imagino el proceso del diseño y la planificación educativa de este modo. Un taller imaginario lleno de recursos, información, prácticas anteriores, nuevos artilugios, con los que construir esa hoja de ruta de la que os hablaba al inicio. Pero claro, en la era de la IA, ese taller quizá ni siquiera sería ya real. Ahora serían ceros y unos, porque el diseño instruccional ha evolucionado hoy hacia un diseño tecnopedagógico donde uno de los principales retos es mantener la atención del alumnado. Recurro a Julio Cabero, catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla. Implica un reto de diseñar el material educativo desde principios puramente didácticos. O sea, cuando tú interaccionas con cualquier tecnología, la tecnología no solamente te da información, sino modifica tus estructuras cognitivas, ¿no? De ahí, por ejemplo, que una de las cosas que ahora se empieza a hablar es que un estudiante no es capaz de mantener la atención 1 hora y media de clase como cuando yo empecé y demás. ¿Por qué? Pues porque evidentemente está recibiendo recursos rápidos, recursos de corto tiempo, y entonces eso te modifica también la atención. O sea, yo no entendería hoy, y yo, por ejemplo, la tesis doctoral mía la hice sobre el diseño de vídeos educativos. Hacer un vídeo didáctico de 20 minutos, eso sería infumable para un estudiante. Su compañera, la también catedrática Karen Llorente, resalta que la incorporación de las herramientas no debe responder a una moda, sino a un objetivo didáctico. De ahí la relevancia de que la planificación y el diseño incorporen las herramientas de manera significativa. Por ponerte un ejemplo, las plataformas de teleformación, las Blackboard, Moodle, por ejemplo, que se empezaban a incorporar en los procesos de enseñanza, dedicábamos al principio siempre todo el interés o todos los estudios a conocer cuáles eran las herramientas tecnológicas que debíamos dominar para hacer un buen uso de ellas. Y caímos en el error. Y yo creo que esto lo estamos extrapolando también con la inteligencia artificial. Y ahora te explico el tema de la planificación. ¿Por qué? Porque si te fijas, estamos enfocando casi toda nuestra atención hacia qué herramientas debemos utilizar. ChatGPT, Gemini, Copilot, cualquier herramienta de IA generativa.
cuando verdaderamente lo importante no es eso, no es la herramienta, es cómo lo incorporamos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje desde un punto de vista didáctico, ¿no? Y ahí es donde viene el tema de la planificación, donde yo te decía, es decir, cómo planificamos nuestras situaciones de aprendizaje con los estudiantes de primaria, de secundaria, o cómo planificamos nuestros procesos de aprendizaje en educación superior, por ejemplo, para que respondan a un objetivo didáctico. Vamos a no centrarnos tanto en la herramienta, sino qué queremos que el alumno aprenda, cómo queremos que el alumno aprenda y cómo lo vamos a evaluar, ¿no? Si hablamos de entornos virtuales, el diseño tiene una función estructural, actuando como un mapa o guía accesible de los contenidos. Muchas veces tendemos a diferenciar demasiado, por un lado, la producción de contenidos y, por otro lado, el diseño del espacio formativo, ¿no?, de la plataforma. Esto siempre tiene que ir en consonancia. Los diseños de los entornos no son solo para que sean bonitos o atractivos, sino que al final tienen una función de estructuración mental de la persona. Estamos acostumbrados a formarnos en un entorno presencial, físico, y sabemos movernos en él. Pero en un entorno virtual en 2 dimensiones los espacios cambian completamente, ¿no? Y la guía, el mapa, tiene que ser desarrollado en función de que sea accesible para todas las personas. Y ahí entran también, por un lado, en los contenidos, la lógica de los contenidos y también la producción de los materiales. Esta experta que escuchas es Camino López, Project Manager en Innovación y Tecnología Educativa y docente colaboradora en varias universidades. Pero, ¿qué aspectos básicos deben servirnos de punto de partida al tomar decisiones para planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Según nuestros innovables, toda planificación, independientemente de la modalidad, presencial, híbrida o virtual, debe sustentarse en la coherencia interna entre objetivos, metodología y evaluación. Tan importante es saber o conocer y tener muy claro qué objetivo queremos alcanzar con nuestros estudiantes, qué competencias tienen, cómo voy a desarrollar el proceso metodológico y qué quiero evaluar, porque va a ir en consonancia. Es decir, yo no puedo ponerle a un alumno un objetivo donde yo quiera que sea o que tenga una capacidad crítica, por ejemplo, y que desarrolle una competencia, por ejemplo, procedimental, donde sea capaz de discriminar lo verdadero de lo falso de la IA o cómo elaborar un prompt, si luego voy a hacerle una evaluación tradicional, ¿no? Es necesario cambiar de metodologías, de evaluación, de forma, todo el proceso tiene que cambiar desde el principio hasta el final. Y va a ser un error si no lo hacemos. Es decir, que cambiemos una metodología, por ejemplo, que utilicemos la IA, pero sigamos evaluando igual al alumno con un tipo test, o que incorporemos o que no fomentemos en ellos esa creatividad, esa curiosidad, ¿no? y ese pensamiento crítico. Realmente el alumno es el primero que va a decir, bueno, pero ¿qué está pasando aquí, no? ¿Cómo me están enseñando a mí? Y espero que no cometamos los mismos errores del pasado. Y por eso la recomendación es transitar hacia modelos y enfoques metodológicos donde el profesorado cede la responsabilidad del aprendizaje al propio alumnado, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en retos o en problemas, potenciados por la tecnología en todos los casos. Cuando hablamos ya más de docencia presencial, el aprendizaje basado en proyectos a mí especialmente me gusta muchísimo porque ahí tiene una primera fase en la que los estudiantes ya se quedan un poco desconcertados y empiezan a entender que tienen que tomar las riendas de su propio aprendizaje, ¿no? El docente ya no es la persona responsable, sino que les cede esa responsabilidad sobre el propio aprendizaje a los estudiantes y lo hacen mediante pues, la investigación. El aprendizaje basado en retos también está cercano a la gamificación y también ayuda muchísimo. Y el aprendizaje basado en problemas también, pues porque al final ambos están vinculados a la realidad, ¿no? Entonces tú les planteas un problema real y ya no les estás hablando de un contenido específico que tienen que aprender, sino que los lanzas como a la piscina, ¿no? Venga, hala, ahora a nadar. Y ellos solitos tienen que buscarse la vida. Esto les ayuda muchísimo, sobre todo cuando se hace de manera colaborativa, porque no sienten que están en soledad y no les abruma tanto, ¿no?
Este tipo de experiencias son muy interesantes y estamos hablando de metodologías activas que, potenciadas con las nuevas tecnologías, es fantástico. Realmente se puede llegar muy, muy, muy lejos. ¿Y funcionan igual en el entorno virtual? Le pregunto. Sí que se pueden aplicar. Lo que pasa que es verdad que es más complejo porque nos salimos un poco de la norma. Cuando hablamos de metodologías ágiles, estamos abriendo la puerta a la incertidumbre, a ceder el poder en parte, aunque sea, a los estudiantes. Con lo cual ya no está todo tan milimetrado como cuando estamos creando, por ejemplo, un curso formativo más tradicional, ¿no? Con una secuencia de aprendizaje muy lineal. Aquí no. Aquí tenemos que abrir las puertas a la incertidumbre y no todas las personas, los profesionales de la educación, están preparados para ello. Ceder el poder significa muchas veces tener que gestionar situaciones en el aula que puedan ser negativas, que puedas tener perfiles de estudiantes más disruptores, ¿no? Esto en gamificación se ve muchísimo. De hecho, hay un perfil específico que se llama el killer. Entonces, saber guiar a estos estudiantes es más complejo. Como veis, las personas siguen siendo imprescindibles en toda esta parte de diseño y planificación. De hecho, Camino López plantea la necesidad de recurrir a diferentes perfiles que actúen como una especie de orquesta. Perfiles que incluyen diseñadores tecnopedagógicos, autores de contenido, comunicadores multimedia o audiovisuales, técnicos informáticos, etc. Yo creo que una de las figuras principales es la del project manager en cuanto a director de orquesta, ¿no? Estarían los diseñadores instruccionales, que actualmente estaríamos ya actualizando hacia la figura del diseñador tecnopedagógico. Esto en las universidades de pedagogía todavía no se está formando 100% en esta nueva actualización del perfil y es algo que sí que se nota en las empresas, ¿no? Porque todavía se hacen diseños un poquito más vinculados a lo tradicional, aunque estemos en entornos virtuales. Deberíamos seguir contando con los autores y las autoras pues para hacer mínimamente, aunque sean, las revisiones de los contenidos que sean generados por inteligencia artificial. Pues tenemos a los diseñadores audiovisuales, fundamentalmente. Todo lo que tiene que ver pues, con el diseño tanto de temas visuales como de audio y luego audiovisuales, los tres, sí que deben ser incorporados. Actualmente la diversidad de formatos es importantísima, porque recordemos que estamos intentando potenciar el modelo DUA, tanto en empresas como al final en el mundo educativo más formal, tiene que ser incorporado, porque estamos hablando de personas, no tanto ya de entornos de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, creo que la inteligencia artificial está ayudando muchísimo a estos profesionales, no solo a ahorrar tiempo, sino a ser muchísimo más eficientes y eficaces en el resultado final. Y por otro lado, no me quiero olvidar de los técnicos informáticos, porque al final siempre estamos intentando desarrollar funcionalidades nuevas en las plataformas. Y ahora mismo con la inteligencia artificial y la introducción de los chatbots en las aulas virtuales, pues esto realmente requiere de un profesional que tenga la capacitación necesaria como para poder introducir este tipo de tutores virtuales que no sustituyen a los tutores personales, ¿no? de una persona física que pueda estar en virtual, pero que siempre ayuda, ¿no? Entonces, todo ello al final es una orquesta que tiene que tocar junta, y ahí está la dirección de proyectos, la que tiene que conseguir que todo esto funcione. Como escucháis, la IA agéntica es una tecnología disruptiva que ha provocado un cambio de paradigma, ya lo decíamos en otro de nuestros episodios, y que a día de hoy es clave en el diseño, queramos o no. Es una tecnología tan disruptiva que ha cambiado de paradigma. Si hay un cambio de paradigma, implica que tiene que haber un cambio en todos los elementos que conforman el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de un paradigma, hablamos desde las teorías que lo sustentan y ahí se incluye pues cómo el alumno aprende, lo que te decía ahora, ¿no? Si es un alumno que ya reclama una metodología más constructivista, así que además tiene un estilo de aprendizaje diferente, por mucho que queramos pensarlo. Cuando hacemos planificación docente en esta época, no contar con la IA es un error. ¿Por qué? Porque por mucho que las universidades la prohíban su uso, que se prohíbe, los alumnos van a usarla sí o sí. Y o la incorporas en tu planificación docente o estás perdido. Roberto Soto, de la Universidad de Valladolid y viejo conocido de nuestro club, insiste en que es un error no contar hoy con la IA en la planificación, puesto que la IA obliga a repensar la docencia en lo referente a objetivos, actividades y evaluación e implica nuevos riesgos. Vamos por partes. Objetivos.
antes había que dominar unos contenidos, saber una información muy concreta que se te pedía. Ahora ya no solo es eso, ahora es saber trabajar con la información que te genera una guía. Por lo tanto, hay que ir un paso más allá, como verificar, analizar, detectar errores y sesgos que te producen las contestaciones de los modelos de IA. Las actividades. Ya no podemos mandar las actividades que estábamos mandando, porque la IA tarda 3 segundos en hacértelas. Tenemos que trabajar con lo que se denominan 2 tipos de tareas complementarias. La IA resistentes y la IA competentes. Es decir, dentro de la IA resistentes podemos tener basadas en experiencias, donde des tu opinión a base de experiencias, datos recogidos, que tú tengas que recoger datos, tengas que hacer un trabajo de campo, o las IA competentes, donde no se pide tanto lo que te produce, sino el proceso, el prompting que has hecho, tomar registro, contrastar fuentes o qué te responden los distintos modelos de IA, porque para cada una de las tareas a lo mejor este modelo es mejor que el otro. Para llegar a la parte crítica tienes que haber recorrido todos los espacios. Por tanto, hay que hacerlos recorrer y habrá actividades en clase que les digas, señores, no utilicéis la IA. Es como decir, yo para moverte cojo un coche, pero si voy al gimnasio tendré que reforzar mis músculos. Es que entonces yo lo que voy al gimnasio y hago sin mover las máquinas. Ya, pues se te atrofiarán los músculos. Y el problema es que el músculo que se les va a atrofiar es el cerebro. Y con el músculo del cerebro atrofiado, si tú no intentas expresar algo en palabras escritas u orales, tú no sabes si lo entiendes, si lo sabes. ¿Vale? La mejor manera de dominar un tema es explicárselo a alguien. Faraón Llorens, al que acabas de escuchar, es catedrático de informática de la Universidad de Alicante. Lo entrevistamos en el EdTech Congress de Barcelona. Sigo. Evaluación. Roberto Soto coincide con lo que nos decía antes Karen Llorente. Los modelos antiguos son inviables. Hay que cambiar, modificar. Hay que adaptarse a qué podemos preguntar o cómo podemos trabajar con el IA para que ese proceso de evaluación sea adecuado y ajustado a los tiempos que tenemos. Por lo tanto, cambia totalmente toda la planificación docente. Es inviable no hacerlo. Es inviable no hacerlo en esta época. Lo primero de todo, siempre cuando se habla de aprendizaje activo, es ubicar al alumno y a los profesores y docentes qué es el aprendizaje activo. Y yo lo concibo como cuando el estudiante no solo recibe información, sino hace, decide y justifica lo que está haciendo. Para finalizar, hay que prever riesgos. Un diseño deficiente puede llevar a lo que Julio Cabero llama, por ejemplo, pereza intelectual, tanto del propio alumnado como del docente, o a la atrofia de habilidades cognitivas si la herramienta sustituye el pensamiento crítico, como resalta César Herrero del Centro de Investigación de la Comisión Europea, el JRC. Hablamos de la pereza intelectual del estudiante y en el caso del profesor será su pereza intelectual también. O sea, el docente que crea que absolutamente que me haga el examen la IA. No, pero mira, yo quiero que la IA me construya un material específico y tal y demás, ¿no? No, yo creo que puede tener una pereza intelectual que evidentemente el profesor la pagará con el tiempo. Porque si hay una de las profesiones más peligrosas que hay es la de la enseñanza, porque el único que cambia de edad eres tú. El alumno sigue teniendo la misma edad y por tanto sigue aprendiendo con todas las cosas que le va generando la sociedad, ¿no? Uno de los principales puntos que hemos analizado era que la inteligencia artificial modifica o tiene el poder de modificar la práctica docente. Es decir, con el uso o con la potencialidad de la inteligencia artificial, tal vez hay tareas que ya no se pueden realizar como antes o se pueden realizar de otra manera. Entonces tenemos que compensar o intentar hacer un balance entre actividades que pueden ser mejoradas a través de la IA, es decir, que la IA sea una herramienta que ayude tanto al profesor como al alumno a realizar tareas, pero que no lleve a lo que se llama skills atrophy, ¿no? O sea, que vayamos perdiendo las habilidades de hacer algo. Ahora veamos cómo puede sernos útil. Si retomamos la historia de los hermanos Wright, sería como un potente piloto o asistente en el vuelo.
Por ejemplo, para personalizar los materiales y que estos se adapten a las necesidades de cada estudiante, o para una tutorización 24/7. De hecho, mi pareja está terminando ahora de estudiar y lleva todo el año utilizándolo como un tutor asistido, porque no puede asistir a las tutorías presenciales, pues utiliza la IA dentro de los contenidos proporcionados en la asignatura, solo en base a esos contenidos, como un tutor, donde le hace respuestas, o explícame el proceso, o explícame esto que no lo entiendo, y en base a unos contenidos muy marcados, muy acotados, va haciendo intercambio como tutor socrático. Para el catedrático de la Universidad de Sevilla y experto en didáctica y tecnología educativa, Julio Barroso, hay un campo ahí grandísimo. Con la IA, la IA nos da la posibilidad de hacer que el aprendizaje o los contenidos estén adaptados a las características del individuo. Por ejemplo, mezclamos dos elementos, el tema de la inclusión y el aprendizaje. Entonces, nosotros podemos hacer que esos materiales se adapten y se readapten a las características personales de este individuo. Una tutoría. Podemos establecer un proceso de tutoría 24/7. A una plataforma yo le puedo decir que se genere un chatbot para los alumnos, pero diciéndole que no salga a internet. Yo le proporciono las herramientas. Eso hay que tenerlo bastante cuidado. Al final se convierte en otro Google, ¿no? Busco en Google, lo que me dice Google es verdad, porque ahí ponemos tortilla de patatas y te salen 400.000 recetas de tortilla de patatas. Lo mismo ocurriría con esto. Habría un montón de datos, saldría fuera, luego los datos ya no sabemos si son ciertos o no ciertos. Nosotros podemos hacer que la herramienta no salga a internet, que trabaje con los textos que le doy, vídeos, presentaciones en PowerPoint, alguna clase o algún ensayo que escriba el docente, y le digo que única y exclusivamente responda con respecto a esa información que aparece ahí. Por su potencial para crear contenidos en diversos formatos multimedia, la IA favorece el diseño universal para el aprendizaje. Es una herramienta impresionante para poder irnos más hacia el DUA, ¿no? Hacia el diseño universal del aprendizaje, en el cual pues al final tenemos que facilitar una serie de contenidos de aprendizaje en diferentes formatos para que todas las personas puedan acceder a los mismos, ¿no? Tanto sea en vídeo, en audio o visuales. Antes, hacer una infografía, diseñarla y producirla llevaba muchísimo tiempo. Hoy día, con herramientas de inteligencia artificial, personas incluso que no tengan habilidades artísticas pueden llegar a tener un resultado muy potente en este sentido. Y esto facilita un montón pues, el acceso a ese aprendizaje en diferentes formatos. Ahorra mucho tiempo y desde mi punto de vista, por los resultados que yo he podido observar, la verdad es que cuida mucho la calidad. Y puede ayudarnos a la hora de estructurar nuestra metodología con glosarios, preguntas de autoevaluación o resúmenes. Escuchamos a Musa Bumadán de la Universidad Autónoma de Madrid y de nuevo a Roberto Soto fijándose en el llamado aprendizaje invertido. Probablemente donde más incide es en apoyar al docente en la planificación y el desarrollo de los recursos para poder plantear y trabajar desde una metodología de este tipo, ¿no? Antes, para planificar un buen aprendizaje basado en proyectos, estos aprendizajes basados en proyectos más simples, ¿no? Con 4 fases, ¿no? Un momento de detonante inicial, después una planificación, después un desarrollo, después una evaluación. Esos cuatro momentos, pues dentro de ellos, al final el docente desarrolla recursos, planifica actividades, pone a disposición bibliografía, pues en todo ese proceso, ¿no? De armar lo que viene a ser el esqueleto, ¿no? De ese aprendizaje en proyectos, en la actualidad la inteligencia artificial es una aliada tremenda, ¿no? Hay que reconocer que Flipped Learning en los últimos años se había perdido un poco. Eso de tareas, el acceso tecnológico de todo el alumnado, tal, se había dejado un poco de lado, pero ahora con la vuelta de la IA, si bien es cierto que es un elemento o una metodología muy potente que se debe incorporar. Y se debe incorporar en 2 fases. La fase asíncrona, es decir, antes de la clase, es decir, lo que se conocía como el flip, como para crear resúmenes, para generar con ejemplos contextualizados, proponer glosarios, palabras, elaborar preguntas de autoevaluación sobre una temática, pero también dentro del aula, de forma asíncrona. ¿Cómo? Haciendo juego de roles con la IA, donde la IA asuma un rol X en la actividad que tú estás haciendo, con talleres de verificación, es decir, tú le proporcionas
información y que la IA la verifique. ¿Y qué ocurre en entornos virtuales o híbridos? Bien, pues le damos los saludos a todos. Durante la pandemia de la COVID-19, yo misma, como otros profesionales, estuvimos muy solicitados y nos tocó impartir múltiples seminarios y cursos para profesorado sobre cómo adaptar la docencia al modo híbrido virtual. Para este webinar hay como unos 500. Pero claro, no es lo mismo hacer esa adaptación de forma táctica e inesperada que hacerlo de manera estratégica. Ya ocurrió en los inicios de la prensa digital, con aquellos medios impresos que hacían un mero volcado del contenido en sus ediciones digitales, mientras que surgían medios nativos online que sí habían sido pensados para el ecosistema digital. La enseñanza-aprendizaje en red tiene una serie de peculiaridades que afectan al diseño y requieren especialmente de planificación para tener controlados, digamos, ciertos aspectos críticos. Yo misma los compartí hace ya un tiempo en un webinar que impartí en la UNIA, donde mencionaba además distintos modelos de e-learning y be-learning, es decir, enseñanza virtual o híbrida, algo que, por cierto, cuando no sea una decisión ya tomada previamente, es uno de los primeros aspectos que tenemos que decidir. Cuando quieras, empezamos y después entro yo a recoger algunas de las preguntas que nos plantean. Bueno, muchas gracias, Manuela. Antes de empezar con la presentación, La grabación y presentación del webinar, llamado Diseñar, adaptar programas formativos a e-learning, claves sobre el modelo de la UNIA, están disponibles desde el catálogo de REA de la web de la universidad, dentro del apartado Innovación, Conocimiento Abierto y Difusión, por si te sirven. En este seminario exponía uno a uno los elementos clave en enseñanza en red sobre los que hay que tomar decisiones, empezando por la importancia de los tiempos y de los ritmos, de la famosa carga lectiva y de cómo traducirla a actividad online o semipresencial. Mencionaba también en el mismo webinar la importancia del equipo humano, de determinar funciones y roles dentro del equipo y de implementar recursos y procesos para garantizar una buena coordinación docente, sobre todo cuando se trata, como decíamos, de programas de posgrados o actividades con mucho profesorado. Durante años y como parte del área de innovación me he dedicado en la UNIA a formar y asesorar en materia de e-learning e innovación educativa a docentes de programas de este tipo y sé lo importante que es. Os pongo un ejemplo reciente de nuestra universidad, por cierto. El Máster de Tecnología Educativa de la UNIA en colaboración con la Universidad de Málaga, uno de los más demandados de nuestro país. Solo este año se han presentado 3.000 solicitudes para 60 plazas. Andrea Cívico es su coordinadora. Todo siempre se está evaluando, siempre se está remirando, siempre estamos viendo a ver qué edición tras edición que se puede mejorar y creo que eso se nota en cambios que hacemos y sobre todo en un apartado de una coordinación constante con los docentes, sobre todo de decir como por asignatura, tanto por asignatura como coordinación horizontal como vertical, que esté todo muy homogéneo. Es decir, es un máster donde prima la flexibilidad, pero sin perder calidad, para adaptarse a las circunstancias de los estudiantes que suelen ser personas empleadas y que necesitan esa adaptación. Para ello, la figura de los coordinadores de asignatura es fundamental. Entonces, cada asignatura tiene un coordinador o una coordinadora y ellos después hacen como nexo de unión entre la comisión académica y la coordinación del título y la asignatura. También ayuda mucho de que el máster es asignatura por asignatura. Entonces, en el momento que a lo mejor surge cualquier cosa, pues se puede solventar. Porque como decimos, va primero la asignatura, cuando se acaba esa empieza la siguiente. Es importante, como he dicho antes, no solo la coordinación vertical, sino también la coordinación horizontal, para que el máster tenga pues, un hilo conductor y no sea solo como compartimento estanco, sino que sea todo una coherencia interna. Y de planificación ha sufrido bastantes cambios el máster, la verdad. Por ejemplo, en la primera edición teníamos unos seminarios obligatorios que ahora lo que hemos hecho ha sido que esos seminarios han pasado a ser opcionales, pero sí hay unas sesiones grabadas por expertos que suman a la docencia, que esas sí se quedan para que el alumnado las consulte y es obligatoria. Pero con esto hemos conseguido una flexibilidad. Pero como decimos, tenemos muchos alumnados diferentes y el alumnado no solo se dedica a estudiar, sino que están opositando, son interinos, son profesores que en activo también. Entonces es verdad que necesitan esa flexibilidad, pero queríamos ofrecer flexibilidad sin perder calidad. En el webinar que os compartí contaba también, como parte de los elementos cruciales y sobre los que decidir, lo relativo al uso de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje,
y a qué plataformas usar, si me basta con el campus virtual de mi institución y videoconferencias integradas o si necesito algo más, por ejemplo. También exponía algunas claves sobre la forma de estructurar mi actividad o mi programa en el campus virtual. Me refiero, por ejemplo, a si necesito varios espacios o me basta con uno, quién tiene que tener acceso a cada espacio, cómo los configuro, qué herramientas y recursos de ayuda integro, cómo organizo los contenidos, etc. Ya decía Camino López que todo esto es una decisión estratégica que afecta a la experiencia de aprendizaje del alumnado. Para Andrea Cívico, la estructura homogénea de un programa en el campus virtual, como hacemos en la UNIA, es básica para evitar que el alumnado se desoriente. En función de la diferente carga lectiva de la asignatura, en cuanto a los créditos, pero sí todas las asignaturas tienen una parte más dedicada, como la misma estructura, una parte más teórica, una parte práctica, los seminarios dedicados a la parte práctica, y después en lo que es en la plataforma, cuando entran en el campus, todas las asignaturas tienen como los mismos compartimentos, dentro de que unas son más amplias y otras son un poco más cortitas, pero tienen la misma forma de organizarse. La primera parte como todo por cajita, y una parte más teórica, una parte de actividades, una parte de seminario, una parte de práctica, de actividades prácticas, donde es verdad que eso sí está todo muy estructurado para que cuando ellos vayan de una asignatura a otra, a pesar de como decimos, que unas son de 6 créditos, otras pueden ser de 7 créditos, pero quitando eso, que varíe ese pequeño porcentaje a la hora de esa estructura siempre es la misma. De hecho, por ejemplo, los exámenes siempre son los viernes a la hora de dar la clase. Tienen las clases martes, la semana tienen 3 días, otra semana tienen 2 días, y los exámenes siempre son, como decimos, el mismo día de cada una de las asignaturas. En plan, al final, pues los viernes es cuando se hacen los exámenes. Incorporar una serie de recursos de ayuda y guía a nivel de programa o de asignatura, según los casos, es también vital. Se trata, como diría Nielsen, de hacer la experiencia más usable, de anticiparnos a errores y proporcionar información previa sobre qué esperamos del alumnado, qué debe hacer o cómo sacar más partido a la experiencia. Y las llamadas guías de orientación, una especie de adaptación de las clásicas guías didácticas al lenguaje del alumnado, son un recurso muy interesante para ello. Permiten además, doy fe, actuar como cuadro de mando y hoja de ruta para el propio profesorado, puesto que en documentos como estos se recogen todas nuestras decisiones, desde la forma de organizar los recursos en el campus virtual hasta una descripción de actividades y sistema de evaluación, con plazos de entrega y horas estimadas de dedicación. Más elementos clave que en lo virtual o semipresencial tenemos que controlar previamente y que también, por cierto, debemos comunicar al alumnado a través de las guías que os sugería. Sincronía y asincronía. La famosa videoconferencia y para qué usarla. ¿Cabe todo a través de una pantalla? Yo diría que sí, siempre que lo hayamos planificado y jugado con los tiempos. Pensemos, por ejemplo, en aprendizaje invertido y método del caso. Un ejemplo propio pandémico. Podemos dejar primero en el campus virtual el material de un caso práctico para que el alumnado lo trabaje previamente, pidiéndole luego que lo entregue desde una tarea online, y más tarde poner en común las respuestas y debatir en una sesión síncrona por videoconferencia con determinada etiqueta o reglas para que sepan cómo tienen que ir interviniendo. Todo formaría parte en este caso de la evaluación y serviría además para que los estudiantes entiendan mejor conceptos clave que luego vamos a ir desarrollando en la asignatura. Otros modelos similares. Yo trabajo para diferentes universidades, tanto internacionales como nacionales, y concretamente en una de ellas, en la PUCE de Ecuador, me gustó mucho el modelo que tenían porque las sesiones síncronas forman parte de un modelo de Flipped Classroom 100% virtual. Pero estas sesiones, en vez de ser las teóricas, son las prácticas. Es decir, la parte teórica es la que es totalmente asíncrona, y ahí está la secuencia de aprendizaje totalmente medida y perfectamente diseñada en el aula virtual. Y luego ya tienes los momentos síncronos con el docente, que es el especialista, donde vas a hacer la práctica. Claro, necesitas una tecnología que te permita crear grupos para trabajar en grupos, o sea, para hacer las dinámicas que tú necesites, y es ahí donde se desarrollan las habilidades. Y es súper interesante porque ese es el momento donde el docente sí puede observar ese desarrollo de habilidades, que si lo trata de hacer de manera totalmente asíncrona no lo va a poder ver, porque se queda muy invisible el progreso del estudiante, a menos que suba un documento o a una participación en un foro. Al final son momentos como muy puntuales, pero en una sesión de 1 hora y media o 2 horas de sincronía, ahí es que se puede observar de todo a nivel de habilidades.
Camino López cree que lo síncrono ha de aprovecharse para la práctica y el debate, y dejar la teoría pura y dura como material asíncrono. Pero tampoco hay reglas universales. Lo importante, en todo caso, es tener claro el rol que juegan las videoconferencias, que a veces saturan, pero por otro lado también humanizan frente a lo asíncrono, darle sentido pedagógico dentro de una secuencia que hayamos sopesado previamente y en función de ello decidir cuándo y cómo programarlas, configurarlas, si podemos decidirlo, claro. Os pongo un ejemplo reciente de un curso semipresencial que he coordinado, con profesorado experto en distintas materias participantes desde diversa ubicación geográfica y unos 80 estudiantes matriculados. Nuestra secuencia era semanal. Cada martes y miércoles por la tarde hicimos sesiones síncronas online por videoconferencia para aportar las bases de los contenidos de cada módulo, sesiones breves con clave y ejemplos prácticos y tiempo para que el alumnado planteara dudas, que además se grababan porque parte del alumnado no podía seguirlas en directo. Y luego los miércoles hacíamos un taller presencial donde realizábamos en pequeños grupos y con dinamizadores una actividad de aplicación práctica, lo que garantizaba en parte el interés del alumnado por los contenidos y su visionado en diferido si era el caso. No es un modelo disruptivo desde luego, pero nos ha funcionado porque el alumnado lo ha percibido como útil, coherente y planificado. Se lo hemos comunicado todo de antemano a través de una sesión de bienvenida, guías y otros recursos y comunicaciones online. Y además, creemos repetir la secuencia, en nuestro caso fueron 4 semanas, les ha ayudado a organizarse y a crearse un hábito. Humanizar, prestar apoyo, que el alumnado sienta al otro lado a personas que lo acompañan, es fundamental para lograr llevar a buen término programas online o semipresenciales. La telepresencia de los docentes también se puede lograr con tutorías por videoconferencia, videocorrecciones o videofeedback y en general con un seguimiento personalizado del alumnado, que incluya también comunicaciones proactivas ante hitos clave de nuestros cursos, dinamización de espacios online, cuestiones esenciales todas ellas, por cierto, para evitar uno de los grandes males del aprendizaje en red, la elevada tasa de abandono del alumnado. Para evitarlo, Camino López nos propone promover lo que se llama la motivación intrínseca. La mayor parte de las personas, sobre todo cuando estamos ya en una fase de nuestra vida en la que estamos trabajando y tenemos que hacer algún curso online y bueno, no lo hemos elegido precisamente y lo tenemos que hacer, bueno, pues a veces la motivación es un poco baja, ¿no? Quizá pues tengamos una motivación extrínseca en el sentido de que se nos va a potenciar pues el superar ese curso, tener ciertos beneficios laborales, pero a lo que tenemos que llegar para que sea sostenible esa motivación a lo largo de todo el curso es hacia la motivación intrínseca del estudiante. Y yo creo que ese es uno de los puntos más complejos de poner en funcionamiento y de diseñar realmente. Porque cuando hablamos de motivación intrínseca, estamos hablando de llegar a ese punto tan personal del estudiante de por qué quiere aprender esto, o por qué le gustaría aprender, o cuál es la utilidad de ese aprendizaje en su vida, ¿no? Ya no solo a nivel práctico laboral, sino un poquito más allá. Aquí hay que hilar bastante fino. Si estamos hablando ya de una carrera un poco más de fondo, que tengamos un curso de más de un mes, entonces ahí eso ya va perdiendo cada vez más fuelle, por decirlo así de forma coloquial. Necesitamos estrategias que tengan que ver con el aprendizaje, con la motivación intrínseca, ¿no? Para despertar ese aprendizaje más motivacional. Salir del aula, no solo en enseñanza híbrida o virtual, sino también en docencia presencial, en el sentido de proponer actividades complementarias vinculadas al tejido social o empresarial local, como visitas a empresas, participación en foros o congresos, así como al otro lado traer al aula a personas que compartan conocimientos y experiencias con charlas de profesionales, emprendedores, sirve también, seguro, como acicate para nuestro alumnado y como herramientas para conectar escuela o universidad a profesión y sociedad. Estoy convencida de ello. Pero conviene recordar que no estamos solos, ni en el mundo ni en nuestras instituciones educativas, sino que formamos parte de una sociedad y de un sistema educativo. Somos responsables de nuestro diseño y planificación y tenemos cierta cancha, libertad de cátedra se vino a llamar, pero a la vez tenemos ciertos condicionantes en forma de competencias propias, recursos disponibles, normativas que debemos considerar si queremos que nuestro diseño instrumental y nuestra planificación aterrice con éxito. Los Innovables, un podcast de la Universidad Internacional de Andalucía, producido por QWERTY Podcast.
Coordinación UNIA, entrevistas y narración, María Sánchez. Guión de este episodio, Carmen Márquez y María Sánchez. Edición, Carmen Márquez. Producción y grabación, Andrés Segura. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Música, Epidemic Sound. Ficción sonora sobre los hermanos Wright, escrita por Óscar Gómez, con las voces de Óscar Gómez, Zaira Fernández y Héctor Rodríguez. Todos los episodios y más información en la web unia.es. Además, puedes suscribirte a este podcast en tu plataforma de audio favorita.